Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados con un nuevo vídeo. Estamos metidos de lleno con el termostato STC1000. El día anterior pues hablábamos de su conexionado, el tema de cómo se conectaba y demás en nuestro banco de operaciones, y yo creo que quedaba claro por lo pronto cómo se conectaba. Hoy nuestra intención es detallarte todo paso a paso de cómo se programa nuestro termostato STC1000. Así que lo que vamos a hacer es comenzar ya de lleno a ver cómo programar este termostato que hemos escogido para nuestra próxima incubadora casera. Y bien, después de haberte explicado todo esto en la entrada del vídeo, vamos rápidamente a mirar ya la tabla de ajuste, la tabla de lo que significa cada uno de los valores que aparecerán en el menú y por supuesto donde van ubicados pues los ajustes que debemos hacer. Tenemos del F1 al F4 y ahí es donde tenemos que ponernos manos a la obra. Muchas veces cuando contactamos a través de los diferentes medios y me decís que tenéis un termostato modelo tal, rápidamente preguntáis que qué ajustes son los que hay que realizar, y yo siempre digo lo mismo: hay que estar pendientes a la tabla de valores. Como veis, vamos a empezar por el F1. Cogeremos nuestro termostato STC1000, que es el que nos ocupa, y primero buscaremos F1, donde ahí ajustaremos la temperatura a la que queramos, digamos, tomar como referencia. Este es un termostato diferencial. En este caso se diferencia de otros termostatos en que normalmente se pone una temperatura máxima y se pone una temperatura mínima, y a partir de ahí pues podríamos poner, imagínate, temperatura máxima 38 y temperatura mínima 37, ¿no? Y un diferencial de 1 grado. Entonces nuestro termostato estaría entre los 37 y 38 grados, ¿no? Podemos afinar mucho más si nuestro termostato es decimal. Quiero decir con esto que, por ejemplo, nos podríamos mover entre los 37,5 y los 38 grados de temperatura, por ejemplo. En este no. En este, al ser un termostato diferencial, pues ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que marcamos una temperatura de referencia. Nosotros vamos a hacer el ajuste a 37,5, porque es un termostato decimal, como te digo. Vamos a ajustar F1 primero a 37,5 grados de temperatura. Después cogeremos F2, el diferencial, y lo pondremos en 0,5, medio grado. ¿Qué quiere decir esto? Si la temperatura inicial la hemos puesto en 37,5, estará prácticamente moviéndose en 37,5 de temperatura constante, oscilando un 0,5 grados aproximadamente. Quiere decir que nuestro termostato se estará moviendo entre 37 y 38 grados de temperatura aproximadamente. También, como veis, es fácil de ajustar. F1, 37,5 grados, hablando siempre en grados centígrados, y el F2 le daremos 0,5 grados. También podríamos ponerle menos diferencial, imagínate un 0,2, y afinaríamos mucho más la temperatura media en 37,5, pero traería pues lo siguiente: más tiempo de funcionamiento, más transiciones de funcionamiento del relé de nuestro termostato, con el consiguiente desgaste a largo tiempo, y también, por supuesto, mayor consumo de electricidad, mayor consumo eléctrico, porque estaría apagando y encendiendo más continuamente lo que es la fuente de calor. Después tenemos otro ajuste, el diferencial de compresor, y el cuarto, F4, que sería la calibración. Pues bien, te voy a contar rápidamente en qué consiste el F3 y el F4. Por supuesto, la calibración habría que hacerlo para tener más datos cuando ya tengamos montada nuestra incubadora y tengamos que afinar para decirle a nuestro termostato mediante su sonda qué temperatura real tiene dentro, ¿no? Eso ya lo hemos explicado en otras incubadoras y el procedimiento es el mismo, ¿vale? Lo que sí voy a explicaros ahora más tranquilamente, más detenidamente,
es la función de F3, ¿vale? Es lo que quiero detenerme aquí un poquito para explicarte algo acerca de este termostato STC1000. Y paramos aquí después de explicar esta tabla de ajuste con lo que vamos a hacer con nuestro termostato, porque ahí vamos a ver cómo, como te he comentado, cómo vamos a ajustarlo, pero en F3 queremos pararnos detenidamente, por una sencilla razón. En principio, cuando pensé en escoger este termostato, porque es un termostato que muchos de vosotros elegís para vuestra incubadora casera, para vuestra futura incubadora casera, pues mi intención era explicar lo más básico posible de este termostato. La conexión normal, la conexión habitual, una bombilla como fuente de calor para que se viera cuando se encendiera y apagara, y un ventilador para mover para la circulación del aire caliente del interior de nuestra incubadora casera. Pues bien, los conectamos los dos en paralelo, pero en la parte, en el relé de calefacción. Si viste el primer vídeo, el vídeo anterior, pues este termostato tiene dos salidas de relé, una para calefacción y otra para frío. Nosotros en principio teníamos pensado usar solo el apartado del relé para calefacción, para el aire caliente, que es lo que nos interesa para nuestra incubadora. Pues bien, también hablando con muchos de vosotros, pues hemos decidido en el siguiente vídeo explicar una cosa muy positiva que tiene este termostato, que es la utilización también de la parte de relé de frío, porque nos va a servir como a modo de protección para, si por cualquier motivo nos pasamos de temperatura, active un ventilador que baje esa temperatura, un ángel de la guardia, entre comillas, que tendremos ahí por si la temperatura se nos va. Pero ahí, ahora mismo lo estoy explicando todo muy rápido y muy resumido, quiero explicarlo detenidamente, aunque tengamos que hacer un vídeo más para que los que tengan más conocimiento en electricidad puedan sacarle el máximo partido al STC1000. Mientras tanto, seguimos en un principio con lo que teníamos pensado, vamos a programarlo en la forma más básica, pero que te va a funcionar perfectamente para incubar en tu caso. Pues bien, hecha esa aclaración de la función F3, pues vamos a centrarnos en nuestro termostato. Ahí lo tenéis funcionando y ese ruido de fondo que se oye es el ventilador. Ahí lo tenéis que está funcionando porque la temperatura está subiendo poquito a poco. Mirad la luz que viene de ahí de la bombilla, que está encendida y que hemos metido en un bote de cristal junto con la sonda para que las lecturas de temperatura sean más fiables. El motivo es que tenemos mucha temperatura, no tenemos en el exterior ahora mismo, tenemos mucho frío y por lo tanto pasaba una cosa: si poníamos la sonda demasiado pegado a la bombilla rápidamente cogía temperatura, pero después ¿qué ocurría? Que cuando llegaba al máximo seguía disparatada porque estaba ya muy caliente, y si la retirábamos mucho, pues resulta que con el frío que hace ahora mismo aquí en el exterior, pues evidentemente tardaba muchísimo tiempo en llegar a la temperatura seleccionada. Así hemos cogido un bote de cristal grande, hemos puesto el bote dejando dentro la sonda y la bombilla, y como veis, fijaros cómo va subiendo la temperatura poco a poco. El vídeo no queremos que se nos quede nada atrás, y si se nos queda algo, pues preguntadnos, dejadnos vuestras preguntas a pie de vídeo, que aunque tardemos las iremos contestando poco a poco. Hemos hecho ya el ajuste básico, por eso está ahora mismo funcionando tanto el ventilador como la bombilla como la fuente de calor, para tardar menos tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo ya te he dicho que le hemos metido 37,5 grados y un diferencial de 0,5 grados de temperatura. F1 y F2, que son los valores que nos ocupan para el funcionamiento básico de esta nuestra futura incubadora casera. Lo otro, el F3, dedicaremos un vídeo especialmente para ese ajuste y para sacarle mucho más partido, mucho más rendimiento a este termostato STC1000. Si tienes pocos conocimientos en electricidad, pues intentaremos que, si te gusta
ese aprovechamiento que se puede hacer de él. Si te gusta lo que expliquemos en el próximo vídeo, pues vamos a intentar también explicarlo lo más fácil posible para que tú también puedas sacarle, como digo, el máximo partido. Pero que con lo que estamos hoy, que funciona la incubadora, si tenemos todo lo demás en cuestión pues presente. Vamos a hablar del ajuste. Pues veréis, tenemos aquí estas teclas, como veis, tenemos aquí el botón set, este de encendido y apagado, y ahora las teclas, los cursores para arriba y abajo, que harán que vayamos navegando en los diferentes parámetros. Pues bien, fijaros, mientras el termostato va funcionando, si dejamos pulsado el botón set durante algunos segundos, veis, ya tenemos ahí el F1, F4, F3, F2, ¿lo veis? Todos los parámetros del menú donde hemos visto en la tabla de valores, ¿vale? Del F1 al F4. Como digo, nosotros nos vamos a centrar en el F1. Volvemos a pulsar y ahí tenemos los 37,5 grados. ¿Veis? Si dejamos de pulsar durante algunos minutos, automáticamente vuelve al menú. Ahora te digo cómo se mueve hacia arriba o hacia abajo lo que hemos seleccionado. F1, pulsamos otra vez set y lo tenemos ahí en 37,5. Si dejamos pulsado set, damos hacia arriba o hacia abajo, ¿veis? Y podemos programarlo en lo que queramos, 38,3, 38,4, 38,5 o el de abajo, el cursor de abajo, y lo dejamos en 37,5, que es donde nosotros lo hemos dejado. Como veis, 37,5. ¿Cómo accedemos? Dejando pulsado el botón set y dando para arriba, ¿veis? Es un termostato decimal, va décima a décima, o para abajo, ¿vale? ¿Veis? Lo dejamos en 37,5. Como veis, es la temperatura que hemos seleccionado. Damos aquí y memorizamos. 37,5, como digo, la temperatura inicial que hemos decidido dejar como referencia en nuestro termostato ST10000. Ahora hay que elegir el diferencial. Dijimos que íbamos a dejarlo en 0,5 y estaba en el F2. Pues hacemos exactamente la misma operación. Disculpadme si al poner la mano se desenfoca y demás, pero no tenemos otra forma de hacerlo. Dejamos pulsado el botón set, solo el botón set, y ahí tenemos F1, a ver si se enfoca la cámara, ahí está con esos desenfoques. Pues ahí tenemos F1, vamos a retirarlo un poquitín más para ver si así se enfoca mejor. Pues bueno, ahí tenemos el F1, nos salió pulsando la tecla set. Vamos a dejarla pulsada de nuevo para que nos aparezca el menú. Ahí lo tenemos, F1, F2, F3 y así sucesivamente, ¿vale? Vamos a ver, vamos a dejar el F2, pulsamos el botón set, ahí está, y ahí tenemos el 0,5 que le hemos ajustado de diferencial. Si lo dejamos pulsado el botón set, pues hacia arriba o hacia abajo, ¿veis? Podremos ajustar en lo que queramos el diferencial, 1,8, 1,9, 2, seguimos, le damos para abajo hasta volverlo al 0,5, que es el medio grado que le hemos dejado, ahí está 0,5, y dejamos de pulsar. Le damos a este botón y memorizamos. Pues bien, ahora mismo se ha apagado la bombilla porque había llegado a 37,5 y evidentemente, como el diferencial es de 0,5, lo ha clavado y en 37,5 se ha desconectado. Como veis, ahora en 36,8 se ha vuelto a conectar, pero esa oscilación de décimas arriba o hacia abajo, mira, ahora tiene 36,6 y bajará todavía un poquito más, porque repito, hace mucho frío. La bombilla, pues ahí en un bote de cristal donde por abajo tiene entrada y salida de aire, pues evidentemente no son datos exactos como si lo tuviéramos ya instalado en nuestra incubadora y con todo preparado. Pero como veis, vamos a esperar a ver esta transición. Va a seguir subiendo hasta los 37,5 y ahí supuestamente se volverá a parar. Apagará la bombilla, la fuente de calor de nuestra incubadora casera. Ya digo que es importante, que en un principio no tenía pensado explicar la función F3,
pero lo vamos a explicar para que tú tengas pues esa opción de si quieres hacer el ajuste o no, quede en tu mano, ¿vale? Que dependa de ti mismo si quieres hacerla o no. 37,2, ya mismo pues se apagará la bombilla, vosotros lo veréis en la imagen, aunque esté ahí arriba a la derecha, pero se verá perfectamente. 37,3, poquito a poco va subiendo y ya está pues a segundos de apagarse. Ahí lo tenéis, como veis, pues se ha apagado y volverá a conectarse cuando aproximadamente esté sobre los 37 grados. Prácticamente ese diferencial de medio grado arriba o abajo de la referencia que hemos metido en 37,5. Ya digo que demasiado porque estamos aquí simplemente en un tablero y con el frío que hace pues la temperatura pues tiene cambios que son bastante rápidos. Mirad, ahora mismo se ha encendido en 36,9, lo que pasa que todavía sigue bajando un poquito, ¿veis? 37,6, cuando empiece a calentar ya la bombilla rápidamente comenzará a subir. Ahí lo tenéis otra vez, subiendo poquito a poco, 36,8, y rápidamente en el bote de cristal pues irá cogiendo la temperatura de funcionamiento hasta los 37,5, que repito, hemos puesto la temperatura de referencia. Va muy bien, de verdad, este termostato STC1000. Ya digo que sois muchos los que lo usáis, que lo escogéis para vuestro proyecto. Nosotros lo hemos usado alguna que otra vez y si te digo la verdad, lo hemos usado de esta forma básica, sin tener en cuenta las salidas de relé para frío, ¿no? Lo hemos conectado así, tal cual, y nos ha dado muy buenos resultados porque es un termómetro decimal, la verdad que es muy estable. Mirad, se vuelve a apagar exactamente en 37,5 grados centígrados. Aunque se esté haciendo el vídeo un poquito más largo en esto de las transiciones, prefiero que se vea, que quede claro, aunque lo estemos haciendo de esta manera con la bombilla metida en un bote de cristal. Aunque se mueva la cámara, vamos a enfocarlo un poquito ahora. Ahí lo veis, la bombilla metida en un bote de cristal grandecito con la sonda, para que así la temperatura pues se haga lo más estable posible en el interior, porque sin el bote de cristal pues era más difícil de explicar y ya digo, las fluctuaciones de temperatura arriba o abajo eran muy drásticas. Tardaba mucho tiempo en subir la temperatura y después cuando se apagaba la bombilla, pues ya digo, como hace frío, rápidamente caía la temperatura en picado y así no había quien pudiera explicar esto medio en condiciones que se nos entendiera un poquito. Ya digo, con esto ya tenemos nuestro termostato preparado para nuestra incubadora casera. El próximo sábado pues nos pararemos detenidamente en el F3, volveremos a cambiar el montaje, ¿vale? Incluiremos otro ventilador más y te explicaremos cómo sacarle partido todavía más, aún si cabe, a este termostato. Ha sido todo porque hablando con algunos de vosotros pues estábamos comentando el hecho de decir, bueno, si lo sabes pues explícalo, porque a lo mejor puede parecer que no has explicado del todo el funcionamiento de este termostato, y tienen razón. En un principio siempre dedicamos los vídeos a personas que a lo mejor tienen menos conocimientos de electricidad o que ahí tienen un problema importante a la hora de construir su incubadora casera, pero vamos a hacerlo. No lo vamos a aplicar, pero por si tú quieres hacerlo, que por lo menos también sepas cómo se hace. Pues este es el ajuste de este termostato, que va muy bien para la incubación y que no tiene mayores problemas. Cada vez que queramos acceder al menú, dejamos pulsado el botón Set durante unos segundos hasta que ya aparecen los diferentes parámetros, F1, F2 y así sucesivamente. En el F1, una vez que tengamos el parámetro F1, lo dejamos pulsado, nos aparecerán los dígitos y dejándolo pulsado accederemos hacia arriba o hacia abajo hasta que encontremos el valor deseado. Nosotros ya sabéis que lo hemos dejado en 37,5 y el siguiente ajuste pues sería F2, que sería el diferencial. En este caso nosotros
lo hemos dejado en 0,5, pero que lo puedes dejar más ajustado en 0,2, 0,3 según tu gusto, porque es un termostato digital, y dejando pulsado el botón set accedemos hacia arriba o hacia abajo. Simplemente con esos dos parámetros tendremos ya nuestro termostato listo para nuestra incubadora. Ya una vez en la incubadora, cuando nos pongamos manos a la obra y después de haber explicado en el próximo vídeo en qué consiste F3, otra cosita más que podemos sacar de este termostato, pues ya tendremos que centrarnos en F4, que será el apartado de calibración. Un apartado muy importante, el intentar hacer coincidir la temperatura que aparezca en el termómetro que trae nuestro termostato con la temperatura real que tendremos en la bandeja de huevo. Esto ha sido todo referente a la programación del STC1000. Bueno, aquí queda. Ya tampoco hay mucho más que decir sobre el ajuste de este termostato, porque es bastante simple, entre comillas. Como veis, ahí está la sonda dentro del bote de cristal para que de alguna forma los cortes de temperatura sean más suaves que no si estuviera sin este bote de cristal. Imagino que a medida que vaya avanzando la primavera, pues todas estas pruebas se pueden hacer sin el bote de cristal, porque ya la temperatura, en cuanto esté en 25, 26, 30 grados, pues evidentemente los cambios serán menos bruscos. Y aquí, como veis, este termostato, que estamos bastante contentos con él, porque como veis los cortes son bastante fiables, y eso, repito, que todavía no está dentro de su ubicación, dentro de su recipiente, dentro de la incubadora en definitiva, ¿no? Ahí está cortando en los 37,5 grados y repito, con ese diferencial de 0,5 que le hemos dado, que todavía se puede ajustar, afinar un poquito más. Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. En el próximo vídeo te contaremos ya todo lo posible referente a este termostato. Ahí lo tienes, el STC1000.